Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hoy nosotros queremos seguir reflexionando sobre este capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el discurso de Pablo ante el rey Agripa. En ese versículo 1 del capítulo 26, el rey Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar en tu favor. A Pepe Pablo, te agradezco que pueda presentarme ante ti porque tú eres conocedor de nuestras costumbres y de las controversias también que nosotros tantas veces tuvimos, ¿verdad? Los judíos, fuera. Entonces, y ahí comienza a hablar de su historia. Y él se presenta y dice, yo soy un fariseo fanático de primera, pero sin embargo, hoy ellos me están juzgando por la esperanza de la promesa hecha por Dios para el pueblo. Y vas a ver, ya puedo ir contra nuestra propia olla ellos. Se cope, orero güero vía, y yo le digo que ya ha sucedido, ¿verdad? De ese tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Es decir, al tapete está la resurrección. Tema fundamental y esencial como problema y como acusación a Pablo, eso es la cuestión de la resurrección. Porque él dice y enseña que Jesús ha resucitado. Vea la belleza que hace a Lucas, entonces insistí de una y de otra manera, por lo menos 5 veces mañana ya está en el mismo tema de diversos ángulos ante diversas situaciones. Un WhatsApp, resurrección, elemento esencial y fundamental. Esta es la forma como Dios se dio a conocer. Pese de Yara oye cuaca, pese la manifestación de Dios para su pueblo. Cuando añade ya está el 26:10, que justamente nos dice, queridos amigos, precisamente fue lo que hice en Jerusalén. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros vemos que el pasado de Pablo es un pasado oscuro. Y ante ya en el versículo 9, yo había pensado que debía actuar mucho en contra, ¿verdad? Debía actuar mucho en contra. Hasta ahí habíamos quedado, de cierta manera. Debía actuar, etcétera, en contra. Pero, al final de cuentas, ahora, yo me doy cuenta, yo percibo, ¿verdad? Precisamente fue lo que hice en Jerusalén. Pues yo no solo encerré, dice,
en la cárcel. O sea, ahí que sea, allá ponte a cumplirte orden. Oye, en la cárcel a muchos de los santos, ahora le llaman luego los santos, ¿verdad? A los cristianos. Con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, le echan cara y le dice, a ver, o sea que y poshirse contra Vejina en síntesis, ¿por qué? Y porque yo estoy en contra de lo que ellos están haciendo. ¿Verdad? Entonces, con la autoridad recibida de ellos mismos, de los sumos sacerdotes. También, cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto, es decir, yo incluso estaba un poquitito más allá, la gente la cumplía órdenes, si se oía, no, peyucado, ¿se acuerdan? En el capítulo 7 es que se le mata a Esteban, se le apedrea a Esteban. Es el primero, ¿verdad?, que tenemos ahí. Pero después enseguida nosotros vemos que Pablo dice que estaba ahí, él estaba aprobando todo lo que estaba sucediendo. Cuando muere, en el versículo 60 del capítulo 7, de hecho, cayendo de rodillas Esteban gritó: con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, diciendo esto, murió. Aquel día se suscitó una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron un gran duelo por él. Saulo, mientras tanto, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo que estamos encontrando aquí. Y bueno, todos estos detalles son importantes que nosotros recordemos un poco, ya estoy pero a ver, ya llega por una vez de toda la situación histórica de lo que Lucas nos está presentando. Volvemos enseguida con más en el Yarañe en Nuevo Testamento. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía: en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús,
deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo, en lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo, es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel.
es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos con el capítulo 26, versículo 10 hoy. Y todo este contexto histórico, recordemos que en Jerusalén de este siglo, es decir, en el siglo I, nos encontramos, los cristianos eran perseguidos. Perseguidos primero por los líderes religiosos. Ellos son los que comienzan a perseguir. Así es que Pablo era uno de ellos, era un fariseo que consideraba una herejía al comienzo para ellos y para Pablo mismo esto que estaba sucediendo, el creer que en Jesús se realizaba toda la promesa hecha por Dios. Esta era una herejía. Herejía era tener fe en Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado y sobre todo que en Él se haya cumplido lo que Dios había ya dicho. Entonces, Pablo aquí vuelve a confesar, tanto en el 9, que él perseguiendo y así va a ver, en el 10 de nuevo continúa, que él encarceló, o sea, él dice luego, y aprueba también la ejecución de muchos de los cristianos. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén, ¿verdad? Sin pelo en la lengua. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Y ese es uno de los primeros, ¿verdad?, que ya hemos visto en el capítulo 7, cuando él aprobaba, por ejemplo, la muerte de Esteban también. Y todo esto, queridos amigos, era antes de su conversión. La cuestión es que después tenemos una transformación. Ahora Pablo ya está hablando de su transformación, de su cambio, desde el seguimiento de Jesucristo, y que se vuelve un gran apóstol de Jesucristo. Y por lo tanto, él vuelve a recordar, y nosotros ya conocemos que mientras viajaba a Damasco es que él tiene ese encuentro con Jesucristo, y desde ahí tenemos el cambio de su vida, cambio total, conversión total. Pasó entonces de ser un perseguidor de la iglesia de Cristo, pues no, entonces muy al lado, en filas del cristianismo, y comienza él a predicar. Y claro, uno piensa un poco, para serlo ya perseguidor de alguien, donde ya para ir detrás de alguien, ¿verdad? Y para matar a alguien, mandar a encarcelar, quiere decir que ya eres como hoy vende Pepe, algo tenés que te da rabia, que no estás bien contigo mismo. Eso mismo nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestra realidad. La corrupción que nosotros tenemos entre nosotros, nuestra sociedad, es lo mismo, queridos amigos. Que siguen de algo de coina pende a petu, de algo pende de coebe. Además, hoy con de la herejina añemon barete lleva anderu wiracuma hoy amonda ponata hoy allá pota pese allá posea allá poseáis. Entonces quiere decir que algo tenés dentro, algo te falta, alguno de algo, o falta ello porque me hizo el tornillo, porque algo le pasa, no entendéis, ya no entendéis.
Porque hoy cuaponaina lo que está haciendo que está mal, ¿verdad? Pero sin embargo, ay, ojo ese. No entendéis, nos enducéis. Sin embargo, Pablo en un momento, toda esa fuerza negativa de persecución, de muerte, lo transforma en positivo con la conversión. Pero eso quiere decir un encuentro personal con Jesucristo. Y yo suelo decir más todavía, eso a mí me preocupa, porque hoy en día la secta y toda esta gente están utilizando la religión, utilizan la religión, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y eso nunca yo le escucho a los protestantes que dicen, todos hablan de imagen, que no tenés que hacer esto, que no tenés que hacer aquello. Pero acuerdan de Irietejina que están tomando el nombre de Dios en vano para ganar platita. La cuestión del diezmo, la cuestión entonces de todo lo que significa el aspecto económico. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque falsamente estoy presentando a un Jesucristo del cual me aprovecho económicamente. De mañana, todos los negocios y los negociados. Todo con el nombre religioso, el nombre bíblico, todo, nombre hoy. Pero pues vos sabés muy bien que detrás de esto, incluso que utiliza a la gente, la andende y que una religión bendiga también va a por las empresas. Eso, queridos hermanos, falta de libertad religiosa verdaderamente. Eso es verdaderamente, estás esclavizando a la gente. O sea, están yendo directamente contra los valores y principios de una liberación religiosa, porque religión es religarte a tu propia esencia, ¿verdad? O sea, ayudar a conocernos y hacer el seguimiento de Jesucristo. A ver, entonces, pegan a esa gente más responsabilidad porque están dividiendo, pega la diabolos, pega la diablo, el que divide, ¿entiendes? Así que queridos hermanos, para entender lo que significa verdaderamente el seguimiento de Jesucristo. Y como dice el Evangelio, la eres Señor, 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 la arejota, areyapota, la voluntad de Dios es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente? Entonces es una propuesta, y esa propuesta para la misma comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión.
tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son Los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil.
En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 26, versículo 10. Qué interesante, porque aquí Pablo reconoce su camino, o su ex camino, ya esa máquina hacia atrás, porque él está contando lo que había sucedido con él, ¿verdad? Del versículo 9, él comienza y es hasta humillarse, presentarse y decir ante Dios en primer lugar. Pero, queridos hermanos, no entonces como muchas veces nosotros escuchamos de todo a través de sectas protestantes que se humillan uno más, porque hay humillación, vea, porque después tomar el nombre de Dios en falso significa enriquecerse y hacer de la religión una empresa, donde nos ponemos los 12 patriarcas, allí va entonces cada uno, pero todo es aquí negociado, en la UTA por en ahí nos pegan, de firmar y no vender ya pues los contratos que esto, voy a de carta de crédito, etcétera, automáticamente en las de diezmo, o sea, todo es un negociado en nombre de Dios, negociado en nombre de Dios, así de claro y así de sencillo, ¿verdad? Entonces Pablo con este versículo 9 y luego ahora el 10 que estamos viendo, nos muestra verdaderamente en qué consiste la conversión y en qué consiste el cambio de vida. Yo, en efecto, había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Aquí está. Porque esto nos quiere dar a entender, sobre todo Lucas, en su narración, que nosotros somos libres, ¿verdad? Somos libres ante el Señor. Somos libres ante Dios. Y somos nosotros quienes tomamos la decisión. O el bien o el mal. Esta mañana teníamos que estar lleva peña de yara me de peña de apito. Lleva la inteligencia es para discernir ella cuando ella peajangua y ponaba tapa y bailar ella por ahí. Y luego entonces está la libertad, queridos amigos. La libertad es para decidir. Que tu mamá yandere porque en de haya Deuteronomio 30:15 en adelante. Tengo la hereta ajina. O me voy detrás del bien o me voy detrás del mal. O voy a tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? O sea, hay puruta peñanti yararera. Allá pues anguá la empresa, allá pues anguá, allá va la allá pues año borrico anguá. Entonces, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Aprovecharse, ¿verdad? De una situación, sobre todo de lo que es la religión. El religarse a la propia existencia. Entonces estamos falseando. Eso es el falso, ¿verdad? De ahí venían Antiguo Testamento que nos habla, pero por todas partes de los falsos profetas, ¿verdad? En el cristianismo también después, en la carta de Santiago, allá estudiado tan oportunamente cuando Santiago habla de los falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas son justamente esto, que toman el nombre de Dios en vano para enriquecimiento. Hasta hoy en día podremos decir un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Desde el aspecto religioso, Bueno, aquí, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que tenemos que aplicar a nuestra vida con este versículo 10. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén. O sea, en primer lugar, oye, precisamente fue lo que yo hice en Jerusalén. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos. A Monyeyu, lleva. Sí, allí acá tenía el permiso de los sumos sacerdotes, de los principales, y luego, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Esto te hace pensar mucho más todavía. El yo daba mi voto, queridos amigos, significa que yo aprobaba, yo estaba de acuerdo con toda esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad,
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo.
Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande: rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham, esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La primera gran operación a la que se sometió Francisco fue en Argentina cuando tenía 21 años y aún era seminarista. Tenía una afección pulmonar, le sacaron 1,5 litros de agua y le extirparon 3 quistes en este órgano. Él tenía unas bullas enfisematosas y le sacaron un lóbulo pulmonar, pero de eso se recuperó muy bien. En 1980 estuvo a punto de morir cuando tenía 43 años y era provincial de los jesuitas en Argentina. Tuvo una gangrena en la vesícula y hubo que operarle de urgencia. Y realmente estaba muy enfermo, con una reacción peritoneal, temperatura alta, deshidratado. Y le dije que requería hidratarlo, darle antibióticos y operarlo porque se notaba que ya era vía biliar, porque el dolor era sobre todo del cuadrante superior derecho, que es donde está la vesícula. Y el diagnóstico era más o menos claro, no era dudoso. Y la reacción peritoneal hablaba de que había un compromiso del peritoneo. Décadas más tarde, en 2021, le operaron de nuevo por una diverticulosis. Al Papa le tuvieron que extirpar 3 centímetros de colon en una intervención quirúrgica programada que duró 6 horas. Estas 2 últimas intervenciones le dejaron rastros en el intestino y en el 2023 pasó de nuevo por el quirófano. Questo pomeriggio il Santo Padre presso il Policlinico Gemelli è stato sottoposto all'intervento chirurgico programmato per un laparoscele incarcerato in corrispondenza delle cicatrici dei pregressi interventi chirurgici degli anni passati. Si è proceduto pertanto alla liberazione di queste aderenze, queste cicatrici interne, e si è sbrigliato, come diciamo noi medici, tutta la matassa tenuale che risultava tutta attaccata delle aderenze e che determinavano questa difficoltà di transito. En 2023 también pasó por el hospital a causa de problemas respiratorios. Esta situación nunca se solucionó del todo, o mejor dicho, sus problemas para respirar volvieron a preocupar en el invierno de 2024 y en el 2025. También son notorios sus problemas de rodilla que no facilitaron las cosas. El Papa no llegó a operarse, pero sí señaló que en alguna ocasión le iban a realizar infiltraciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 10. Se me iba entusiasma hoy, ella lleva, vea la ceuta y tío, y ahí con versículo 10 del versículo 9, después de toda la presentación que Pablo está haciendo ante el rey Agripa. Y pon a llover. Yo también, querido rey Agripa, en síntesis, y lluveina, ¿verdad? Yo precisamente fue lo que hice eso en Jerusalén, que comencé a perseguir a muerte, ¿verdad? Los encarcelaba, los mandaba a matar. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Y esto es lo que ahora nosotros estamos viendo. Y lo que nos ayuda también, queridos hermanos, a mirar un poco, ¿verdad?, en esta confesión
de Pablo, Peñanderecoepe, bueno, para nuestra propia vida. Que Dios transforma verdaderamente cualquier pasado. Nosotros eso es lo que tenemos que apuntar. No es solamente el denunciar nuestros errores, como siempre hacemos. Es importante, eso sí, como se suele decir, meter el dedo en la llaga o poner agua oxigenada, de yopita, yo muchas veces recibo tantos mensajes, ¿verdad? Y yo sé que son, seguramente que son o protestantes o del aceite, y de muchas cosas que decimos, porque la verdad pica, la verdad pica. El evangelio, ¿verdad? Bien entendido y justamente el mensaje de salvación, como te dice que tenemos que vivir, la verdad pica. Y entonces, queridos hermanos, ñamoinos y agua oxigenada en la herida, de yopina, anda, y la vez ya aceptan, así la conversión, así la transformación, porque así ya es ya el pecado, el utilizar, el enriquecernos en forma ilícita, tomar el nombre de Dios en vano para provecho propio, porque eso significa el egoísmo total, es lo que Pablo estaba haciendo, y ahora dice, no, Dios puede transformar, ¿verdad? Cualquier pasado, puede transformar, no hay ningún, no importa en realidad lo que hayamos hecho, si es que hay una verdadera conversión. Porque yo hice algo negativo y lo pasado pisado, querido hermano, porque la ya poma, después a la ya poina con anga y te bebe la niña convertido, es lo que está ahí, ¿verdad? Pero si uno se convierte, que aquí está a Pablo, un ejemplo, pero maravilloso, pero deja todo y ahora se vuelve lo contrario, ¿verdad? Para anunciar el evangelio. Ay de mí si no evangelizar. Enteroetea entonces ñamaña y miana upea lleva, porque enteroetea ya es colañan de pasada, ya es colañan de pecado. Lo importante es reconocer, darnos cuenta, hacer ese cambio, ¿verdad? Así como Pablo nos está enseñando hoy. Y luego también otro elemento que es una enseñanza para nosotros es la empatía y la compasión, ¿verdad? Esta es otra enseñanza maravillosa aquí en este versículo 10, porque así como Pablo fue cambiado por Dios, también nosotros podemos encontrar a Dios. Entonces esto significa empatía y compasión. Entonces ser empáticos con la realidad. Ninguna sociedad puede cambiar y salir de la corrupción si nosotros no somos empáticos y si no tenemos compasión de lo que está sucediendo. Ya ando por que vea. Empatía y compasión. Upeago dice ina peñan de yara, no quiero peñan de corazón, me peñan de apunto ume. Dañañe pero ñañamindu anda ya yesa cuase, que somos nosotros los que estamos produciendo niños en la calle, gente sin casa, trabajadores que tienen que estar en los semáforos vendiendo banana, piña y lo que sea, porque upea, y yo aplaudo y le felicito a eso, así que no tiene o seis, ve, para cobar, lo que sea, vender, pues semáforo, ve, ara, asco, lo que sea. De coche, ya, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y permitimos que eso continúe, ¿verdad? Nuestras escuelas que se caen por el piso, orejona y por inmueble. Sarambicue, no hay un seguimiento en la educación como tiene que ser, las normas. Y no hay, queridos hermanos. Porque sea correformada, hay cuapona. Y soy educador de hace más de 45 años que estoy con esto. Entonces, cuando uno aquí recorre y ve si no hay empatía y si no hay lo que estábamos diciendo, una verdadera compasión, no vamos a poder nunca llegar a lo esencial. Y lo que nos alienta al tercero también, queridos hermanos, no podemos juzgar a quien aún no cree, ¿verdad? No podemos juzgar, pero eso sí, podemos llamar a una verdadera conversión. Eso sí, porque cada uno dentro de su libertad después se encontrará con el Señor, ¿verdad? Ese es todo el movimiento apocalíptico, como ya dijimos en otra oportunidad. El apocalipsis quiere decir la revelación de Dios y esa revelación en el último día, ¿verdad? Del encuentro con el Señor. Bebeña de Yeguata, o bebeña de llano, de bebeña de diga tú ya juzga, pero sí hay que llamar la atención y decir bien las cosas, llamarle por su nombre.
Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Maravilloso este versículo que nos ayuda a entrar en nosotros mismos y sobre todo lo esencial y lo fundamental tendría que ser responder a este llamado de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.